Por favor, ahora con la cámara. Vamos a iniciar en el día de hoy, este día lunes. Vamos a continuar con el tema de la responsabilidad. Entonces, antes de iniciar la escuela del día de hoy, de pronto alguien se acuerda de algo que hayamos hablado. ¿Alguien se acuerda de algo que hayamos hablado el día miércoles sobre la responsabilidad, que fue el tema? Los 8 puntos. ¿Cuáles son? Cumplir la palabra, aceptar los errores y buscar soluciones, administrar el tiempo y llegar a la hora, cuidar de uno mismo y de los demás, anotar las tareas importantes, evitar dejar todo para el final, no culpar a otros por los propios fallos y pensar antes de hablar o actuar. De pronto los pueden apuntar ahí en el chat, por favor. Sí, señor. También estábamos hablando que la responsabilidad, ¿qué era? Si alguno de los padres acuerda qué era la responsabilidad. De los familiares, algunos se acuerda cómo fue, o sea, qué definición le quedó de la responsabilidad. Hola Felipe, muy buenos días para todos. Pues la clase pasada hablamos sobre la responsabilidad, que es muy importante de parte y parte tener en cuenta, ¿sí? Todo lo que conlleva el proceso de la recuperación, tanto de nuestros hijos como padres, y ser muy responsables en lo que se está haciendo, ¿no? Tener conciencia que es un proceso que debe ser definitivo y para ello cuenta mucho y prima ser muy responsables en todos los aspectos. ¿Listo? ¿Alguien más? De pronto. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues yo entiendo por responsabilidad hacerme cargo de mis asuntos, de mi vida, de todo lo que compete a mí, mi trabajo, mi hogar, mi carácter, mi proceso, mis estudios, todo lo que concierne a mí, tener el control sobre todo y dar como la respuesta positiva a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el estudio, me hago cargo de estudiar, me hago cargo de asistir a las clases y cuando me evalúan ya vemos un resultado positivo. Yo creo que la responsabilidad es hacerse cargo de todo lo que nos compete y dar buenos resultados. Gracias. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene como claro o tiene de pronto apuntado? No sé si tienen alguien ahí el concepto como principal de lo que se habló de la responsabilidad, o qué diferenciación se hizo
o cuáles eran como los tres conceptos en los que la responsabilidad más se conocen, pero en cuál nos íbamos a centrar. Acordémonos que nosotros la vez pasada estábamos hablando que la responsabilidad se conoce como, o sea, se puede ver desde tres puntos de vista y que no era la misma responsabilidad que a veces se le enseñaba a los niños en el colegio. Porque a veces la responsabilidad cuando se le iban añadiendo, digamos que obligaciones y se le iban añadiendo como unas consecuencias a nuestros actos, a veces íbamos cambiando el concepto. Y entonces entendemos que la responsabilidad se la enseñan a uno inicialmente como un valor. Por lo menos a un niño no le dicen, vea, usted cuando sea grande tiene que pagar el recibo. O no le dicen, vea, lo que usted lleva de descanso vale tanto, entonces esto en el mes me salen tanto. Porque de pronto esa no es la responsabilidad que le enseña a un niño. Sino que al niño inicialmente se le enseña un valor, sino que el problema o la situación ahí es que cuando la persona va adquiriendo obligaciones, se le va diciendo, vea, usted ya no puede vivir como cuando no tenía que contribuir o ayudar en nada, sino que ahora, digamos, hay niños que les dicen, bueno, ayúdeme a hacer el aseo o ayúdeme a lavar su plato. Y digamos que conforme va creciendo, se le van dando más responsabilidades. O sea que la responsabilidad no cambia, pero lo que cambia a veces es la forma en la que nosotros la percibimos, porque se le van añadiendo unas cosas que la idea no es que hagan perder el sentido a lo inicial que nos enseñaron, sino que siempre siga funcionando el valor de la responsabilidad ahí. Porque si no, entonces nosotros nos convertimos en personas alérgicas a las obligaciones, porque a veces alejamos el valor de la responsabilidad lo apartamos de las obligaciones. Cambiaste de billete y me traes un contrato. De hecho, está donde estaba. Entonces, pues nosotros necesitamos conservar lo que es el valor de la responsabilidad. Porque pues a veces nos desentendemos de cosas que hacen parte de nosotros y que en el proceso de rehabilitación, pues, que son importantes. Nosotros estos días hemos hablado mucho de los cimientos, de las bases, de lo que sostiene, de lo que sostiene realmente, así no lo veamos. Cuando hablamos de una columna, usted puede ver un edificio muy lujoso, puede ver que por dentro haya unas casas hasta con piscina, que tengan aire acondicionado, que sean hasta casas inteligentes, pero si no tiene las columnas, pues no va a tener cómo resistir a las circunstancias
que se puedan presentar. Y va a tener dificultad para poder mostrar unos resultados y para poder seguir dando como una eficiencia, y que va a tener dificultad para acogerse a más responsabilidades. Entonces, el valor de la responsabilidad es algo que le permite a la persona poder sacar su mejor potencial. Porque si cuando la persona tiene un mejor potencial, puede tener un liderazgo. ¿Ustedes piensan que una persona con responsabilidad puede tener mejor liderazgo? ¿Qué piensan? Si una persona tiene el valor de la responsabilidad, puede tener liderazgo, o sea, no tener cargo, sino que puede tener liderazgo. ¿Por qué? No, porque si una persona no es responsable, ¿cómo va a liderar a otras personas para inculcarle responsabilidad? Entonces, si nosotros fortalecemos el valor de la responsabilidad, ¿qué puede pasar si estamos hablando que nosotros vivimos rodeados de personas, que son seres humanos con errores? ¿Qué puede pasar si fortalecemos la responsabilidad? Pues yo pienso que más que guiarlo, pues podríamos sembrar la responsabilidad de nosotros, ¿no? Porque pues, al trabajar en nuestro valor como personas responsables y ejercerlo cada día, pues ya podemos sembrar en otra persona esa responsabilidad, como pues con un ejemplo. Y pues esa persona sí se antojaría de eso, pues pensaría yo, no sé, muy bien. Listo. ¿Qué más? ¿Más? Pues si fortalecemos el valor de la responsabilidad, vamos a poder ser más que responsables con los demás, responsables con nuestros propios deberes, y cuando somos responsables con nuestros propios deberes, inculcamos a las demás personas que también lo sean, las impulsamos y les damos una motivación para que también fortalezcan esa parte de su vida, ¿no? Porque es muy importante para todos nosotros, así estemos en un proceso o no. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Bueno, yo creo que la idea de la responsabilidad, si estamos hablando de un proceso de rehabilitación y también estamos hablando de una comunidad, porque el proceso de rehabilitación pues no solamente me incluye a mí, sino que siempre se está buscando que la persona tenga también una parte de resocialización, que viva esa resocialización dentro y fuera de la fundación. O sea, que pueda empezar a ser responsable y que pueda empezar a poder sostener una carga que antes uno la evitaba. Porque en el proceso en la vida del consumo, uno evitaba las responsabilidades. Uno a veces no cumplía los roles ni dentro de su familia, no los cumplía en una empresa o no los cumplía en donde uno estuviera, porque la responsabilidad prácticamente
uno la evadía. Primero uno empezó evadiendo la responsabilidad de afrontar la realidad. Con la droga uno no se quería hacer responsable de que si tenía dificultades, si tenía errores, si tenía culpas. Y uno empezaba a cambiar esos malos momentos, no por una responsabilidad, no tomando como las riendas de la situación que estaba viviendo, de lo que tenía que enfrentar, sino que a veces uno pensaba que consumiendo, así como yo era feliz, porque en el principio del consumo se supone que es para estar feliz, uno consume y uno creía que uno estando feliz, entonces todo el mundo estaba feliz. Entonces uno decía, si yo estoy feliz, no pasa nada, todo se puede, nada es tan malo, o eso no importa, y uno iba perdiendo la responsabilidad gradualmente, la iba perdiendo de hacerse cargo de sus cosas, o sea que en vez de uno adquirir unas cargas o de adquirir un liderazgo sobre muchas cosas, al contrario, uno se los iba quitando. Uno se iba quitando uno se iba quitando sus funciones. Por eso el adicto en algún momento piensa que es funcional, pero también la última etapa, yo creo que en las adicciones es cuando la persona ya no funciona, sino para el consumo. Ya que gradualmente iba perdiendo su responsabilidad como valor, no como obligaciones y no solamente como el tener en cuenta que tenía unas consecuencias por cada cosa que hacía, sino que primeramente se iba perdiendo como valor. O sea que el valor de la responsabilidad se había perdido antes o después del consumo. Si estamos hablando que normalmente eso se lo enseñan es a los niños como parte de los valores para una persona. Después del consumo, perdón. Consumo, que es personal, por eso entramos al consumo. ¿Después o antes? Después. Antes, Sí, porque no fuimos responsables con nosotros mismos y por eso entramos al consumo. Y fuimos perdiendo el amor por las cosas que teníamos que hacer y empezamos a evadirlas. porque también hay que mirar cuando se dice que no todos los problemas llegaron después del consumo. Llegaron otro tipo de problemas y otro tipo de cosas negativas, pero también antes del consumo, no estamos hablando no estamos hablando de las responsabilidades como lo que como les estoy hablando de los tres tipos de forma en la que nosotros podemos ver, como un valor, como obligaciones o como las consecuencias de nuestros actos, sino que nos estamos centrando en el valor de la responsabilidad, que es el que yo les estaba diciendo, que era el que primero uno aprendía, pero que a veces se deformaba porque uno ya las responsabilidades no las tomaba como la oportunidad para aplicar un valor, sino que lo veíamos como algo que nos estaba
siendo de obstáculo para nuestros planes. Y hay que ver el proceso de rehabilitación como la oportunidad de uno aplicar valores. Porque usted lo ve como obstáculo para sus planes, pues ya uno con el aspecto que empieza a tener con un tiempo corto en la fundación, con eso lo ven bien en una entrevista de trabajo. Porque no lo van a ver carichupado, ni lo van a ver con una cara como que se le note que usted fue consumidor, sino que ahora usted lo pueden ver en la calle. Usted dice que usted tuvo problemas con las adicciones y hay muchas personas que no le creen, que dicen, no, usted no se le nota eso. Pero entonces antes del consumo, pues ya se estaba descuidando el valor de la responsabilidad. O sea que ya estaban viendo los deberes como imposición, pero no como algo que de pronto le estuviera permitiendo a uno estar bien y no como algo que se le presentara a uno para uno aplicar valores. Entonces también ahí nosotros nos podemos fijar si en el proceso de rehabilitación, pues nosotros lo estamos viendo como una oportunidad para ejercitar la responsabilidad, para poder conocer mejor la responsabilidad, o si uno solo lo está viendo como algo que me toca hacer. Y yo les estaba hablando que también está a la disposición que le permite a uno, pues, desarrollar capacidades y tener una responsabilidad. Y que en la disposición nosotros podemos encontrar que la responsabilidad es algo que no nos está haciendo daño, algo que no deja de ser un valor, así usted tenga obligaciones que usted cree que son duras. En el proceso, si uno le habla de los deberes de uno en el proceso de rehabilitación, no son los deberes de cuando toca coger una escoba, sino los deberes reales dentro de un proceso de rehabilitación, pues no son cosas fáciles. Pero también lo están preparando para que en las dificultades que va a enfrentar en otros escenarios, en usted prevalezca el valor de la responsabilidad y no que le están imponiendo un estilo de vida que usted no piense que está viviendo para el agrado de otros, sino que usted es el que primeramente está beneficiando de adquirir esas cargas o de tener esas funciones o de tener un liderazgo en los espacios en los que usted va a encontrar. Porque si usted le dicen, vea, ayuda a su compañero que que no le quedó claro lo que se habló en la escuela de sabios hoy, va, siente con él, váyase a dar una banquita y háblele de la escuela del sabio, todo lo que se aprendió. Ahí es porque me toca o es porque yo estoy sirviendo a otro, porque yo estoy ayudando a otro a que pueda superarse, a que no sienta que la obligación es solamente que las encontré en una fundación, sino que son cosas que las personas, digamos,
en su forma más, como la responsabilidad, la forma más verdadera es en la que nosotros queremos hacerlo mejor y queremos dar lo mejor. Entonces, de la responsabilidad yo creo que es importante tenerla como un valor. Yo hablé mucho en la escuela pasada de que no íbamos a fijar en la responsabilidad como un valor, porque si uno no la tiene como algo valioso para uno, pues se puede cumplir todo el tiempo que sea una fundación, pero estar haciendo algo que no es para usted, estar haciendo algo que usted no le dé provecho, que no le dé sentido, que lo crea absurdo, y que no le dé realmente importancia. Entonces, que yo quería escuchar a las personas que tienen aportes, eh, que, que nosotros miremos realmente si el valor de la responsabilidad lo estábamos abandonando antes del consumo, o solamente fue después del consumo, y pues que cada uno argumente esa, esa respuesta, que diga por qué piensa que la responsabilidad se abandonó antes o después del consumo, o cómo cree que se abandonó antes, cómo cree que se abandonó después. Entonces, tienen la mano levantada en el vergel. Buenos días, mi nombre es Harold Mauricio Lotero y mi aporte es, pues, lo que pienso yo es que nosotros perdimos la responsabilidad desde que empezamos en el consumo. En la calle nosotros perdíamos trabajos, perdíamos incluso personas, perdíamos oportunidades porque decíamos, yo voy a tal y tal hora, y cuando empezamos a consumir perdíamos la noción del tiempo y nunca llegábamos. Entonces, yo hablo por mí, por lo menos yo empecé a dejar la responsabilidad a un lado cuando empecé a consumir en el colegio y eso, no llegaba a hacer tareas y todas esas cosas. No llegaba a hacer tareas, no llegaba pues a cumplir mi responsabilidad. Entonces yo pienso que es muy importante la responsabilidad en el proceso de rehabilitación, por lo que acá nos enseñan que levantarnos temprano, que hacer los aseos del hogar, que cumplir un horario, y entonces acabamos retomando toda la responsabilidad que habíamos perdido afuera. ¿Es cuánto? Y el otro cree que la responsabilidad uno la abandonó antes del consumo o después. Antes de que consumiéramos. ¿En qué tipo de situaciones uno la abandonaba antes de haber consumido? Cuando ya estábamos empezando a caer en los malos hábitos de no hacer tareas, de no cumplir horarios y eso antes de consumir, no perdimos la responsabilidad, como recayendo en comportamientos y malos hábitos. ¿Cómo cuál es el comportamiento? Como, pues hablo por mí, como faltando a clase, no yendo al colegio, evadiendo la clase, escapando clase ahí por fuera del salón, eh, cogiendo las cosas ajenas y así.
Muchas gracias. Por lo menos, si uno está viendo a un niño pequeño, pues uno, como yo le decía ahora, uno no queda como difícil hablarle y explicarle cuánto hay que pagar por el recibo o cuánto es que vale el almuerzo que está comiendo, cuánto vale el tetero, porque de pronto son cosas que todavía está como para tener en cuenta, para prestar atención. Pero si nosotros estamos ya dentro de una fundación en un proceso de rehabilitación y nos hablan del valor de la responsabilidad, ¿eso es válido o no? Sí, señor. Sí, señor. Y uno a veces se siente como que lo están devolviendo a algo que uno pasó en simple. Como que lo están, como cuando dices que la señora le dice al marido es que recuerde de lo que usted me hizo en 1980. Y uno siente que lo están devolviendo, que le están diciendo, lo están señalando en la fundación, que le están enseñando cosas que son para niños. Y uno a veces quiere que le enseñen, como muchas familias, ¿no? Que a veces dicen, pero allá ¿qué los ponen a hacer? Porque es que yo necesito que mi hijo aprenda un arte. Y cuando no ha aprendido ni los valores, ya aprender un arte. O sea que uno llega acá y llega a trabajar valores, pero hay personas que dicen que allá no pueden a trabajar a uno. De uno empiezan ya a, a saltarse todas como las etapas que se necesitan vivir. A veces a uno le gusta avanzar, pero con ventaja. Pero que lo pongan a avanzar desde los valores otra vez. Básicamente que le digan a uno, muchachos, vamos a recreo y en 15 minutos volvemos a la escuela del sabio. No, pero como así es para mí. Pero uno necesita también esto. Hay cosas que uno se saltó y fueron antes del consumo. Entonces, yo creo que son necesarias, no es que nos estén señalando. Y como dijo Gómez, que yo te estoy pagando aquí, cuando lo que está haciendo es que está teniendo unas responsabilidades, pero sin valor de la responsabilidad, pues esa responsabilidad se convierte en una imposición. Se convierte como que me están pagando algo con altos intereses. Y cuando es el valor de la responsabilidad, pues yo trato de antes dar lo mejor. No quedarme solamente viendo en lo que me toca hacer, sino pensar cómo lo mejoro, qué puedo añadirle. Y eso se va formando ese liderazgo que se necesita afuera. Entonces, vamos con las personas que quieren dar sus aportes. Buenos días, mi nombre es Angélica Botas de la sede de Villamónica. La responsabilidad es un valor que nos ayuda a sacar nuestro máximo potencial. Cuando somos responsables podemos multiplicar a los demás y eso sería empezar a liderar tanto a nosotros mismos como a nuestro entorno. Me sé que esto sería la comunidad en la que vivimos.
En rehabilitación buscamos reconstruir todos los valores, especialmente este, porque en nuestra vida de consumo buscábamos solo evaluar responsabilidades. Ahora lo hacemos no por obligación, sino porque aprendemos a cumplir y ese valor vuelve a renacer en nosotros. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sara Arango de la de Villamónica y para mí la responsabilidad es que necesitamos conservar el valor de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad es algo que sostenemos internamente. Debemos recordar siempre el valor que tiene la responsabilidad en nuestra vida para así seguir fortaleciendo el valor que tiene para nosotros ser responsables con todas nuestras obligaciones en nuestra vida y nuestras acciones. El consumo dejamos de lado todas nuestras responsabilidades, perdiendo el valor de esa misma, perdiendo el sentido de todo lo que hacíamos. Ahora todo lo que veíamos lo veíamos como obligaciones que nos estorbaban en nuestra vida. Necesitamos volver a darle valor a lo que antes veíamos como imposición y verlo como deberes que nos ayudan a avanzar en nuestra vida. Cuando le volvemos a dar valor a la responsabilidad, más adelante en nuestra vida lo empezamos a ver como un principio fundamental en nuestra vida diaria y cumpliremos nuestros deberes porque queremos lo mejor para nosotros. La responsabilidad como valor nos ayuda a apropiarnos de nuestro proceso y de la comunidad en la que nos encontramos. Nos ayuda a hacer las cosas por amor y no por obligación. Hacemos las cosas porque nos nacen, por decisión propia y no porque nos lo imponen. Lo hacemos con disposición. Para tomar la responsabilidad necesitamos tener presente lo que nos hizo perder este valor. Tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que podemos y no podemos tomar. Muchas gracias. Continuamos con el líder Felipe. Buenos días, mi nombre es Gloria Mejía, desde la sede de Villamónica. Mi aporte sobre la responsabilidad es que consiste con el compromiso de cambio que creamos con nosotros mismos. Muchas veces en consumo, porque teníamos la conciencia debilitada a causa de ello, no fuimos conscientes que nos despojamos de muchas cosas, abandonando diferentes responsabilidades. Algunos fueron tan afectados por la sustancia al punto de perder la responsabilidad con ellos mismos, llegando al punto de no sentir la necesidad de sentirse limpio, oler rico, etcétera, perdiendo por completo el amor propio. En rehabilitación nos brindan herramientas para lograr recuperar ese ser consciente de que ocupamos un espacio en la sociedad y de que como personas tenemos tanto deberes como derechos. En el proceso de rehabilitación también caemos en conciencia de que no somos los únicos afectados, que tenemos una familia a la cual también debemos corresponder. Es importante responsabilizarnos de que estamos en un proceso de rehabilitación y saber corresponder con las personas que hacen parte del cambio. El valor de la responsabilidad es necesario fortalecerlo día a día, no solo pensando en el beneficio propio, sino también en el común. Si yo me responsabilizo de lo que me corresponde, puedo impulsar a otras personas al cambio. Estar abierto al cambio es sinónimo de responsabilidad con uno mismo, pero al cumplir con nuestros deberes también estamos contribuyendo a una sociedad. Muchas gracias. Gracias. Por lo menos cuando uno habla de la responsabilidad, cuando hablamos de la responsabilidad, pero no la estamos viendo como valor, sino como solamente algo, como una obligación, pues nosotros a veces elegimos cuando podemos dejar de hacernos cargo de las cosas más fácil. Y la idea del proceso de rehabilitación es llegar al punto en el que para muchos de nosotros prácticamente la responsabilidad nos fue como tapando salidas.
hasta el punto en el que uno dice, el responsable del proceso mío no es, no son mis seres queridos, no es, no es el apoyo que de pronto me habla como a mí no me gusta, no es el cocinero que se le quemó el arroz, no es no es, o sea, de las empresas de servicios públicos, porque es que fue la luz, no es del presidente, porque es que uno a veces en esa responsabilidad, pues uno cree que así como muchas cosas lo rodean a uno, pues uno cree que el proceso tiene que estar cimentado en todo y que a todo hay que guardarle como el mismo lugar, la misma importancia. Y cuando uno se da cuenta que la responsabilidad, pues tampoco es que sea uno solo, sino que debe componerse de las cosas que realmente son necesarias y poder dejar las innecesarias por fuera de las responsabilidades de nosotros. Y cuando a nosotros nos leen la lista de las cosas que debemos dejar de tener responsabilidad por el hecho de estar en un proceso de rehabilitación, pues a veces involucran hasta los seres queridos de uno, que a veces uno tiene que empezar a asumir una responsabilidad por uno, porque uno estando mal no va a responder de la misma forma. Porque si yo estoy mal, ¿qué puedo ir a brindarle a otro? Entonces la responsabilidad yo creo que en lo que son un proceso de rehabilitación, yo creo que ese valor nos empieza como a prácticamente a acercarnos a nosotros, a encerrarnos, pero no a encerrarnos en las paredes de la fundación, sino a encerrarnos, porque pues, a veces tenemos muchos argumentos en los que queremos delegarle cosas del proceso a otro. Y pues eso se puede resumir cuando pues nosotros no hacemos lo necesario, cuando a veces no tenemos disposición para todas las cosas, porque yo sé que para algunas cosas sí hay disposición. Uno pregunta, ¿quién quiere otro plato de sancocho? Y, y eso no hay que volver a preguntar. Pero a veces uno dice, ¿quién quiere hacer otro aseo? ¿Quién quiere ayudarle al compañero? Y a veces se hace más silencio que pidiéndonos silencio. Como cuando en los salones dicen, están haciendo bulla a los niños y les dicen silencio y siguen hablando, pero a veces preguntan quién quiere dar otro aseo y ahí sí hacen silencio. Entonces la idea de la responsabilidad no es que usted ponga a contar, no es que yo ya hice esto, yo ya cumplí con esto, sino que usted, si es responsable y si usted toma esa estadía en esa fundación como si fuera su casa, como si fuera algo que le está ayudando a de pronto tener luz para usted en su vida, pues eso le tiene que ayudar a que usted no
no amarre sus capacidades, no sienta que lo mejor lo dejamos para lo último, sino que pues, usted empiece a sentirse responsable en todo momento. No a sentirse obligado, sino a sentirse útil en cuanto a usted dejarse ayudar y ayudar a otros. Creo que eso es lo que tiene que despertarnos el proceso de rehabilitación y que es algo constante. Porque la responsabilidad a veces uno la confunde con que ya tengo muchas cosas por hacer. Y se le olvida disfrutarse la oportunidad de usted empezar a figurar en cosas de bien. Empezar usted a decir yo puedo hacer mis cosas bien. Si ahora no me es tan fácil, yo tengo que buscar la forma en la que se puedan hacer las cosas, primero por el lado de la responsabilidad también, y que ya habrá el tiempo en el que uno pueda, digamos, tener un espacio, así como las personas se le dicen, vamos a mirar qué es lo que necesita la casa y después descansamos. Que así usted trate de poner en prioridad lo que necesita el proceso, que así yo también necesito primero mirar qué es lo que necesita el proceso, porque a veces uno, por las responsabilidades, se olvida del valor. Y ya uno olvidando del valor, pues terminó de cumplir y se le olvida que la responsabilidad es un valor, no es algo que usted cumpla en unos horarios, que la responsabilidad es algo que le ayuda a sostener el proceso. Entonces, creo que tenía un aporte en el vergel. Sí, buenos días, mi líder Felipe, don Andrés Collazos. Para darle continuidad al tema, creería que la primera y única buena decisión que tomamos mientras estamos en consumo es realizar un tratamiento de rehabilitación. Ya al llegar al tratamiento de rehabilitación y en el transcurso del proceso, llega algo que se llama el despertar espiritual, donde eso nos muestra como ejemplo al resto de nuestros compañeros, teniendo un sentido de pertenencia por mi recuperación, por el tratamiento y un bien común hacia los demás y hacia el grupo de pares que tenemos en nuestro tratamiento, que ellos son también los que mediante su ejemplo, sus errores, sus fallas y las mismas de uno, nos ayudan a tomar decisiones responsables para seguir avanzando en el tratamiento de rehabilitación. Hay que tener en claro que uno como ser único es el único responsable de su propia vida. Y como le estaba diciendo, si uno es responsable por su propia vida, de la misma manera uno sabe qué es lo que le va a servir a uno para sacar su vida adelante. Y por ende, la persona con problemas de consumo o todos los que tenemos problemas de consumo y que tenemos ese estigma de ser adictos, sabemos que necesitamos de alguna manera u otra, si somos esclavos o no esclavos, un tratamiento de algún tipo para podernos rehabilitar. Y esa es la decisión más responsable que podemos tomar como seres humanos. La responsabilidad es el pilar de una vida con sentido, sea dentro del tratamiento de rehabilitación o por fuera, porque con irresponsabilidad nunca vamos a estar a tiempo. Nunca vamos a poder decir la verdad, porque es un acto de irresponsabilidad mantener en un desierto de nuestras vidas. Entonces, pues mi líder Felipe, durante estos días, precisamente en la terapia con psicología,
estuvimos hablando el grupo del Verger de actos de responsabilidad, desde el hecho de una levantada hasta una acostada, porque todo es terapia, desde el hecho de captar cada proceso que tenemos dentro de nuestro tratamiento de rehabilitación. Si nosotros somos responsables por nuestras propias vidas, definitivamente vamos a poder ser responsables por los demás y vamos a poder tener una vida con sentido y una vida exitosa. Ese es mi aporte el día de hoy, mi líder Felipe. Bueno, acá hay otro aporte, mi líder Felipe. Mi nombre es Oscar Arde Estacio y la responsabilidad y sus 8 puntos en el proceso de rehabilitación, ¿no? Pues tenemos claro que la responsabilidad va más allá del principio o un valor, ya que empieza a contar como un deber estratégico para sostener sus actividades desde el uso de las palabras hasta la clase B, hasta la variedad de oficios, ¿no? Cuando socializamos con personas responsables, es como contagioso, es como una adicción, porque al hablar con personas responsables nos volvemos igual, ya que esto empieza a generar ganas de lo mismo y sin darnos cuenta nos volvemos responsables. Cuando este valor o este principio de la recuperación es dado a conocer en las rutinas diarias, se vuelve una autogestión humana para poder crecer en todas las áreas, tanto físicas como materiales. Porque el que es responsable en lo poco, pues lo es en lo mucho. Y pues realmente la responsabilidad, como decimos, vamos allá de un principio o un deber, ya que nosotros aquí nos enseñan pues aquí es la responsabilidad, pero pues antes de consumir nosotros muchos fuimos responsables en varias áreas de nuestra vida y pues perdimos esas áreas porque pues como usted bien sabe la droga hace su gestión, ¿no? Y la droga es degenerativa, empezando a generar nuestros principios, nuestras bases y nuestros fundamentos, dañando nuestros principios y valores, nuestra ética. Por eso nos volvemos muy responsables, ¿no, mi líder? Pero después de llegar a un centro de estos, empezamos a ver cómo la gente se baña, huele bien, viste bien, cambia su dialecto y su manera de hablar, de expresarse. Y con el día a día uno se va contagiando de eso. Y uno ya quiere ser como el líder, o quiere ser como el director, o quiere tener una novia como el director, o un carro como el director, o una moto como el director. Y eso le va generando una autogestión, una autorresponsabilidad que lo lleva a uno a la mejoría. Entonces ese es mi aporte. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ahora estaba pensando algo cuando se estaba hablando y era que pues por lo menos no es lo mismo si dicen no, es que los muchachos de la fundación son los mejores guadañando. O las muchachas de la fundación son las que mejor cocinan. No es lo mismo que digan eso a que digan los muchachos, las muchachas de la fundación tienen estos valores. Porque yo creo que va como primero eso. Por lo menos acá hay un comedor comunitario en Cali. Y la comida, pues la idea es que la comida quede bien. Pero es más importante que digan esos muchachos, así cocinen bien, tienen unos valores. Porque se puede ir a, digamos, a un restaurante, digamos, a sándwich cubano. Sabe que allá, pues, le van a vender algo rico. Pero si la cajera de una le dice, ¿qué quiere? Ni siquiera le dice buenos días, nada, no es que dice, ¿qué quiere? Entonces usted no, pues deme este, pero pague porque si no, no le doy nada. Y que lo atienda de mala manera,
Así usted se coma eso, así usted esté consciente de que le están preparando algo bien, dice más de la persona que le resalten un valor. Por eso no todo se resume en que funcione, en que cumpla solamente, porque pues yo les he dicho, yo en el primer proceso yo cumplía. Yo decía, sí, señor. Yo decía, buenos días. Pero valores no se me veían, realmente no. Porque era como una computadora. Usted le dice, haga esto, y lo hacía. Pero por dentro pues no estaba pasando nada. Y hay otras personas que dicen, ese muchacho como cumple bien, eso mejor dicho, su proceso está volando. Pero pues, a veces no está mirando qué está pasando realmente, si hay valores ahí, si la persona realmente está soñando con crecer en su valor de la responsabilidad, si está pensando que hoy en día lo están ayudando unas personas, pero si más adelante piensa de pronto en ayudar a otros, si está pensando que no solamente es de mejorar ciertas áreas de la vida. Ahorita hay una persona en la puerta diciéndome que quería entrar. Y entonces, pues, me estaba hablando y me dijo, yo sé que con 3 o 4 meses estoy bien. Y yo le pregunté, ¿y usted cuánto tiempo ha consumido? Y me dijo 5 años. Y entonces yo, bueno, pero no le dije nada más. Y él mismo me dijo, no, yo creo que, y entonces ahí sí le aumentó el tiempo. Porque a veces uno no está viendo cuánto consumió, cuánto le dedicó a eso. Y entonces va a cambiar 5 años que consumió, los va a cambiar por 3 meses. Y ahora que en 3 meses va a recuperar la responsabilidad que abandonó desde antes del consumo. Y entonces no solamente es que no, y entonces ahora el apóstol está diciendo que ya el proceso no es de 18 meses, sino que lo va a ampliar. Y no es eso. Si usted tiene su valor de la responsabilidad, usted sabe que es mejor hacer algo bien hecho que hacer varios intentos, que hacer a la loca. O sea, es como uno ir al médico y decirle, bueno, médico, doctor, usted ve que es muy buena gente y todo, pero yo me voy a ir a la droguería y me voy a comprar una acetaminofén. Para este dolor de apéndice que tengo, voy a comprar una acetaminofén. O para estos cálculos que tengo, una acetaminofén. O una diabetes. No, me voy a comprar una acetaminofén. Y para todo el acetaminofén. Entonces, en el proceso de rehabilitación, uno también necesita como dejar que lo orienten a uno. Y uno saber que la responsabilidad empieza también por ahí. La responsabilidad, como dice el primer paso. Como dice el primer paso de los 12 pasos de DNA. Sentíamos que éramos impotentes ante el consumo, que nuestras vidas se habían vuelto Pero lo pueden decir un poquito más fuerte porque no escucho.
Admitimos que éramos impotentes ante el consumo y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Bueno, entonces, partiendo desde ahí, uno no puede pues pretender que la responsabilidad uno la va a tomar de una y que ese valor no se soltó solamente cuando usted empezó a decir ya no me fumo uno, sino que me fumo dos, sino que la responsabilidad se perdió desde antes, sino que la gente pues de pronto dice tan irresponsable a persona que consume, pero si lo hubieran visto usted un día antes de probar la droga, de pronto hubieran dicho que qué joven, qué señorita tan responsable, pero ya faltaba ahí el valor. Entonces es más importante que a nosotros nos puedan como definir porque tengamos valores y no porque usted sea el mejor comerciante, no porque usted sea el que mejor hace la piscina o el piso rojo o la cocina, sino que el valor antes le impulsa las capacidades. El valor lo hace funcionar mejor porque te puede cansar por fuera, pero por dentro está más fortalecido. Entonces, hay una persona que tiene la mano levantada, doña Diana, que de pronto quiere dar un aporte sobre el tema. Hola, sí, buenos días. Bueno, para todos, primero pienso que la responsabilidad es el motor principal para empezar con el proceso que ustedes están llevando a cabo. Y aunque si bien el apoyo que nosotros como familia y médico les estamos dando para que ustedes tengan una real recuperación, tienen que dejar de buscar como esos culpables externos y asumir las decisiones y control de sus decisiones. Así entienden que la sanación se cambia por compromiso, permitiendo que sean sostenibles en el tiempo, que es lo que todos estamos buscando en este tipo de proceso. La desintoxicación que ustedes están teniendo, pues eso les va a ayudar a limpiar el cuerpo, a que ustedes se vean mejores físicamente, pero realmente la responsabilidad es lo que los va a sanar y a salvarles la vida. Ya tenía el micrófono apagado. Entonces, algo que yo estaba diciendo ahorita era que esa responsabilidad, algo que nos debe impulsar a nosotros, concientizarnos para que la responsabilidad no solamente sea de una persona que nos está carrereando a nosotros, porque es que tiene la responsabilidad de hacerlo, y no que empiezo yo a pensar que en mi proceso, pues yo necesito
ser también esa voz de aliento, ser ese impulso, ser esa fuerza que me lleve a mí a hacer lo correcto, que me haga a mí pensar en los detalles que van sumándole a esas bases, que le pueden dar una solidez al proceso de rehabilitación. Porque no es lo mismo la persona cuando a veces está buscando la ayuda y yo he tenido personas que así como uno decían estoy aburrido, llorando y todo, ya no quiero más esto, pero que de pronto lo están diciendo porque en ese momento no tienen plata, porque en ese momento no tienen, en ese momento no están bien arreglados como para que la gente en la calle se quede hablando con ellos. Entonces, la responsabilidad es que uno mismo ya diga, yo necesito darle tratamiento a mi condición. Entonces, y que podamos hacerlo pensando bien de ese tratamiento. Entonces, por el día de hoy, pues, vamos a terminar la escuela. Vamos a continuar con las labores, pero desde la responsabilidad. Tratar de pensar que si yo me he dado cuenta que algo me sirve, dejar que eso desplace otras cosas que, aunque me puedan gustar, no me sirven, no me están representando nada para el crecimiento. Entonces, nos vemos, si Dios quiere, el día miércoles para continuar con este tema de la responsabilidad y para que repasemos también el tema, que a veces no nos quedan claros los temas, tampoco preguntamos, y nos pasa como en el colegio, cuando la profesor dice, ¿y entendieron? Y todos dicen, sí, señor, pero va a hacer un examen y la mitad se raja. Entonces, para que tengamos claros los temas, para que miremos la importancia que tiene retomar los valores en nosotros y no solamente las responsabilidades. Porque eso es lo que a veces diferencia al adulto, ¿no? Tener responsabilidades, pero no puede soltar los valores. Porque termina perdiendo hasta sus responsabilidades, sus obligaciones, como nos pasó con el consumo. Entonces, nos vemos el día miércoles, si Dios quiere. Tengan buen resto de día y bendiciones. Un abrazo para todos. Buenas tardes, gracias.